Así es, durante 10 días estará instalada esta Feria del Libro de Caracas 2025 bajo el lema Un libro, un amigo, acá en la Galería de Arte Nacional ubicado en la ciudad capital de Venezuela. En este momento nosotros nos encontramos con el poeta y escritor Pedro Ruiz. Él escribió un libro, una obra dedicada al doctor José Gregorio Hernández. Recientemente el pueblo de Venezuela celebró su canonización y precisamente en esta feria también se rinde tributo y homenaje al primer santo de Venezuela. Conversamos con Pedro Ruiz, que nos va a contar un poco acerca de esta obra, qué buscó mostrar, qué es lo que busca inspirar este libro. Bueno, gracias a Telesur por esta posibilidad de comunicarme con el pueblo de América, los países donde nos ven y conocen la verdad de Venezuela a través de este importante medio de comunicación. El libro se llama José Gregorio Hernández, Santo, Sabio y Patriota, y es una edición de la editorial Asirema, una editorial venezolana que edita libros sobre la cultura, sobre la poesía, el ensayo venezolano de nuestros tiempos. El título conjuga la figura del doctor José Gregorio Hernández, nuestro amado santo. Desde hace semanas el pueblo venezolano ha vivido un clima José Gregorio Hernández. Yo soy trujillano, yo nací en un campo trujillano cercano al pueblo donde nació José Gregorio Hernández, allá en Trujillo, en Isnotú. Nací en el año 1953. Para nosotros, para nuestras generaciones, el médico fundamental que teníamos era el doctor José Gregorio Hernández. Tal como él lo dice en su libro Elementos de Filosofía, la fe es fundamental para transitar la vida. Y para nosotros, la fe fue lo que aprendimos desde niños. Yo soy hijo de una mujer yerbatera, de una mujer que era médico en la aldea donde vivíamos y era partera de los pueblos nuestros. Pero ella trabajaba, ella hacía la práctica, pero al frente, en un altar, teníamos la figura de José Gregorio Hernández, del doctor José Gregorio Hernández. Porque él, a raíz de su fallecimiento en 1919, fue declarado santo por el pueblo. Y eso correspondió a una vida plena de virtudes heroicas, que era desde muy joven, a lo cual él se dedicó con la medicina. Aquel hombre que recorría las calles de Caracas con aquella mirada dulce, que veía con dignidad a todos los pobres de la tierra, de los barrios, de aquellas comunidades caraqueñas, y que les llevaba incluso y les metía en sus bolsillos el dinero para que compraran sus medicinas, o él mismo se las buscaba. Era un médico que ellos no habían conocido ni conocieron después. De modo que cuando él fallece en 1919, el pueblo lo considera, aquel médico de los pobres lo considera santo, se convierte en una santidad popular, pasa a ser eso. Y entonces en toda Venezuela se conjugan todas las religiones, creen en José Gregorio, que es una cosa curiosa. Él dice en su libro de filosofía que el pueblo venezolano es un amante de la filosofía, en su libro Elementos de la Filosofía, y que esa práctica es lo que le permite al pueblo vivir en todos los niveles y que a él le permitía vivir, ¿no? Entonces, todo es uno, decía él, y eso se suma en esa visión de nuestro pueblo, ¿no? Que él interpretó de una manera importantísima. Pero además fue un patriota extraordinario. Cuando en 1902 Venezuela es amenazada y los imperios de la época amenazan nuestro gobierno, Gran Bretaña, Alemania, etcétera, él sale, es el primero que se inscribe, que se alista, tal como queda registrado en la parroquia donde él vivía, la parroquia de la Candelaria de ese entonces. Imagínate, ese extraordinario ejemplo que dio José Gregorio Hernández, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de su formación pedagógica, es el hombre que transforma la medicina a comienzos del siglo, ¿no? Muy jovencito, transforma la Universidad Central, se forma en París, en la Escuela de Medicina de París, a la cual fue enviado, después de no lograr ser médico en Trujillo, porque los caudillos de ese tiempo triste para nuestro país, le impidieron que él se quedara en Trujillo, que era su sueño los primeros años, ¿no? Y a donde regresó después de graduado, 10 años después de haber salido, a donde volvió él. Recorrió todo Trujillo, todos los Andes, a caballo, buscando dónde instalarse, y en todos le impidieron los caudillos de la época. Algunos eran médicos, pero también tenían vestidos de coroneles o generales. ¿Qué ocurre entonces? Él se dedica a la formación de esas generaciones, de nuestra generación, y cuando contribuye, transforma, eso es uno de los acontecimientos más importantes de la medicina en Venezuela. Cuando tiene ese llamado de la fe, que se produce en 1906, ya él tiene
ya él tiene 16 años en la universidad, ¿no? De modo que él se va preparando, porque él fue un padre de familia, es decir, cuando muere su padre y muere su madre, él asumió la responsabilidad familiar y la cumplió a cabalidad. Él fue preparando las condiciones de su familia que pudieran salir adelante y se dedica, entonces tiene su primer llamado a la fe, que luego se repite en 1912, pero que finalmente por razones de su propia salud no pudo, no le permitió que se mantuviera allá a donde había sido, a donde se había ido, al convento donde se había ido. Afortunadamente quedó aquí, siguió formando gente y hoy forma parte de la eternidad, es un ser humano para siempre. Supongo que justo eso es lo que evidencia el libro, su obra. El libro resume, esas tres, conjuga lo que dice acá el título, santo, sabio y patriota. Ese es el libro que estaremos presentando en cuestión de minutos, hoy, Día de los Santos, a las 11 de la mañana, aquí en la Feria del Libro de Caracas, en esta hermosa feria. Gracias a ustedes. Bueno, así lo han escuchado ustedes de parte del autor Pedro Ruiz. En esta feria además se prevé que se bauticen 60 obras y se realicen también más de 200 actividades para el disfrute de las familias venezolanas. Esto para evidenciar la riqueza literaria del país. Nosotros acá muy atentos de todo lo que ocurra para llevar cada detalle y de esta manera retornamos al estudio.